¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien, bien, con ganas de charlar con vos un poquito al respecto de este tema que pareciera que cada vez complica a más familias y a más jóvenes. ¿Cómo es un poco la lectura que hacen de la morosidad actual que hay? Sí, a ver, es un fenómeno que ya se había empezado a observar sobre fines de 2024, producto obviamente del contexto, ¿sí? Donde uno esperaba que las mejoras que se observaron en el principio del 2025 harían que esos indicadores tendieran a bajar. La reactivación, todo esperaba una recomposición salarial. No se produjo ni reactivación, fue una reactivación que no alcanzó al grueso de la economía, sino que fueron sectores particulares, y no hubo, por lo tanto, una recomposición de los ingresos. Entonces, lo que se empezó a observar es que esta morosidad crecía mes a mes. Ya van entre 18 y 20 meses, dependiendo de qué tipo de préstamos, que se observan incremento de la morosidad, y hoy la morosidad está en niveles récord, ¿sí? Si uno mira 15 años para atrás, no observa niveles de morosidad tan elevados. Tiene que retrotraerse a lo que fue ya 2003, 2002, en plena crisis, como para observar indicadores de la magnitud que tenemos hoy. Con lo cual, es preocupante la situación, cada vez más familias están afectadas. ¿Por qué? Porque no hay una solución, ¿sí?, que permita que las familias puedan refinanciar esos créditos, ¿sí? Entonces la familia, ante un escenario donde voy al banco a ver cómo puedo solucionar mi situación y el banco me dice no hay forma, vení, cancelámelo, entonces buscamos un crédito en otro lado y buscamos un crédito en otro lado, y así vamos ampliando. Por eso también lo que se observa es, ya el problema no es bancario, es billeteras virtuales, es el sistema no bancario, sí, que está por afuera. Todos están afectados en importante magnitud, digamos. Recién hacía la diferencia, Germán, entre un poco lo que son los bancos y lo que son las billeteras virtuales en cuanto al crédito. ¿Dónde están las diferencias? En primer lugar, obviamente, el costo, ¿sí? Uno es, las billeteras no tienen tanto sistema de evaluación de riesgo crediticio, ¿sí? Simplemente le ofrecen en función de los depósitos que uno realiza en la billetera y el consumo que uno realice. Entonces, en función de eso, también los préstamos para consumo, básicamente, son relativamente bajos, ¿sí? 1 millón de pesos, 2 millones de pesos como mucho, no son préstamos demasiado elevados como puede haber con préstamos personales, ¿sí? Entonces, la billetera virtual piensa que el riesgo es acotado, el costo es elevado, con lo cual se cubre frente a un riesgo de incobrabilidad, pero la persona, ¿qué observa? Sobre todo en el tema de billeteras virtuales, uno tiene la billetera y el préstamo le aparece automáticamente. También empezó a pasar eso con los bancos. Uno entraba al app del banco y le dice, usted tiene disponible para gastar tanto. Y una persona en un contexto que sus ingresos están cayendo, probablemente haya perdido el empleo o tenga que buscar otros empleos informales adicionales para llegar a fin de mes, la aparición de un crédito que aparenta ser barato, fácil de acceder, obviamente llevó también a que muchas familias vayan por el camino ese, que parecía mucho más sencillo. Creo que hoy gran parte del problema termina siendo ese. Un acceso demasiado sencillo, falta de evaluación de riesgo por parte de los bancos, una falta de información financiera por parte de las personas, de educación financiera también, como para poder evaluar si la cuota era muy alta. O sea, la evaluación que hace la persona es, ¿puedo pagarlo o no puedo pagarlo el crédito? Si la tasa es alta, no es alta, si el plazo es muy largo o muy corto, ¿qué va a pasar con la economía? No es un análisis que la mayoría pueda realizar ni sea sencillo de realizar. Entonces, en esas dos conjunciones, poca educación financiera, poco control de crédito por parte de bancos y billeteras, y en el medio una situación económica que obviamente lleva a las personas a tratar de encontrar una salida, cualquiera que esa sea, fue un combo bastante drástico, que obviamente es lo que estamos observando hoy en día, y seguimos observando, porque vamos a ser sinceros, la situación macroeconómica no ha cambiado de manera clara. Ahora hay gente que, Germán, hay gente que se endeuda para pagar el supermercado, o sea, hemos llegado a ese punto, que es lo más grave, ¿no? Sí. Para comer. Exactamente, la gente no llega a fin de mes, la gente el día 20, el día 15, ya no tiene más plata. Entonces, la primera estrategia que tomó la gente es tarjeteo. Esto hacía
yo me acuerdo porque el año pasado muchos preguntaban, la gente va y compra en el supermercado con tarjeta en cuotas. O sea, ya la gente pedaleaba la billetera y la compra del supermercado. Cuando uno compra en cuotas, y porque no llega a ninguno de los meses, eso también se va haciendo una bola de nieve. Esa bola de nieve también lleva a que uno, como no le alcanza ni para pagar el supermercado, termine yendo a pagar el mínimo de la tarjeta. Ese es otro de los grandes problemas, que cuando uno paga el mínimo, la tarjeta empieza a hacer una bola. ¿Cómo pago la tarjeta? Voy al banco que me dé un crédito. El banco me da un crédito, cancelo la tarjeta, pero ahora le tengo que pagar al banco. ¿Sí? Sí, sin duda. Sin llegar a fin de mes. Se empieza a hacer esa bola de nieve, como bien decías. Germán, nosotros más temprano hoy charlábamos sobre cuán supeditada está la economía a la política, ¿no? En Argentina y en muchos lugares del mundo. Pero digo, teniendo en cuenta el momento político, que estamos atravesando justo a la mitad de un año y que se viene un año de elecciones y no cualquier tipo de elecciones presidenciales. ¿Hacia dónde ves el rumbo económico que, por supuesto, termina afectando a esta situación de la cual estábamos hablando? Bueno, yo creo que el gobierno está jugando a que, digamos, el marco y las reformas que ahora está planteando le permitan que los inversores retomen la confianza en el gobierno, inviertan y que el crédito se empiece a movilizar, por lo menos en las actividades que hoy están traccionando la economía, y que eso en algún punto derrame, ¿sí?, sobre el resto de la economía. ¿Por qué? Y porque el gobierno está esperando que de acá a fin de año la inflación baje, eso le permita recomponer ingresos a las personas y que la economía empiece a dinamizarse un poco, ¿sí?, que los comercios empiecen a vender un poco más. En términos generales, si llega a ocurrir eso, probablemente no sea de la magnitud que el gobierno espera, porque no hay indicadores que estén mostrando que la economía vaya a despegar de una manera relevante e importante en los próximos meses. ¿Sí? Nadie está viendo hoy que la economía, más allá de que el producto crezca, porque está traccionado por esos sectores, el agro, la minería, el petróleo, el resto de la economía no parecería que esté reaccionando. Entonces, en un escenario donde la economía no reacciona, el año que viene, con elecciones, va a empezar la volatilidad que todos conocemos. Ese yo creo que es el escenario más plausible, digamos. Si la economía no repunta, vamos a estar en una dicotomía de, bueno, ¿va a reelegir Milei? Sí, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque la economía no llega bien. Y si la economía no llega bien, el riesgo de que Milei no reelija genera volatilidad. Y esa volatilidad es lo que probablemente empecemos a ver, yo diría, desde finales de año. ¿Por qué? Porque también van a empezar las elecciones en distintos distritos, probablemente en el primer semestre, y ahí uno va a ir viendo a ver cómo va decantando la economía. Pero, como bien decís, la política va a marcar el ritmo de la economía, me parece, y la economía va a marcar las posibilidades de la política. Esperemos que no se llegue a la locura que fue 2023. Recuerdo un año tremendo para los que no vivimos la hiperinflación. Fue lo más parecido que nos tocó y fue muy complicado. Germán, gracias como siempre.